Hermano, usted cuando sienta, cuando vea que han pasado varios días y usted no ha sentido la presencia del Dios Todopoderoso, preocúpese. Porque el alimento del cristiano es la presencia de Dios, porque la gasolina del cristiano, lo que impulsa al cristiano es el poder de Dios. En nuestros hogares, en nuestros trabajos, en todo momento, porque Él es merecedor de que nosotros nos rindamos completamente a Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios puso una alabanza al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Proverbios capítulo 28, verso 13. Vamos a leer en esta mañana la palabra del Señor. ¿Ya encontraron? Dice la palabra de Dios, leamos todos juntos. 28 verso 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a orar para que Dios nos hable en esta mañana. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta bendición tan grande que nos has permitido de asistir a este culto, Señor. Nos hemos gozado, Señor Jesús, en tu presencia, alabándote, glorificándote con himnos y cánticos espirituales. Pero ha llegado un momento muy especial y es el de alimentarnos con tu palabra. Queremos, Señor Jesús, que a mí como siervo tuyo, como expositor de ella, hoy me uses a favor de alguien. Unge mis labios, Señor, que no sea yo hablando desde el intelecto humano, Señor, sino desde lo que tú tienes para hablar hoy a tu iglesia, Señor. También te pido que abra los corazones de los oyentes para que puedan recibir tu palabra y ella, Señor Jesús, haga un efecto poderoso en la vida de cada uno, Señor, de los que estamos acá. En tu nombre predico la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dando gloria a Dios, ¿se pueden sentar? Bueno, hemos venido hablando, mis hermanos, en las otras dominicales, ya llevamos 2 dominicales hablando de la doctrina del pecado, y hoy vamos a culminar con las consecuencias del pecado y su remedio, porque hemos hablado muy ampliamente de todo el tema del pecado, y uno se pone a mirar y realmente el pecado es desastroso. A través de todo lo que hemos estudiado podemos comprender que hay una gravedad en todo lo que tiene que ver con el pecado y de cómo entró el pecado al mundo por medio de la desobediencia de Adán. Entonces uno se pone a mirar todo ese panorama y uno dice, bueno, complicado todo el tema del pecado, pero entonces, ¿cuáles son las consecuencias y cuál es la solución? Que no solamente es conocer el pecado y quedarnos ahí, sino que gracias a Dios porque hay una solución al pecado. Amén. Entonces, obviamente el pecado ha afectado la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque nos ha separado de Dios. Porque la práctica del pecado trae serias consecuencias a aquellos que practican el pecado. Resulta que ¿por qué el pecado es tan complicado para el ser humano? Porque el pecado se presenta a la vida del hombre como algo deleitoso, como algo bueno. Es más, de hecho, en algunas ocasiones, en algunos tipos de pecado, el pecado trae un tipo de placer a la vida del ser humano, pero es un placer temporal, momentáneo, y ese placer de pronto es el que mantiene a las personas cautivas en el pecado, pero eso no deja de traer a la vida del ser humano consecuencias trágicas, porque el pecado trae consecuencias trágicas a aquellos que lo practican. Entonces, ¿qué es el pecado según lo que vimos ya? El pecado es transgredir la ley de Dios. Eso es el pecado, transgredir la ley de Dios. Y esto nos lo muestra la palabra de Dios. A través de las escrituras vemos cómo el Señor llama el pecado los deseos de la carne. Nos miramos o nos ubicamos en Gálatas capítulo 5, verso 19, y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, el Señor nos lista por medio de su palabra los pecados. Esa es una primera lista que podemos mencionar. Podríamos mencionar una segunda lista en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 y verso 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y hay una tercera lista en Proverbios capítulo 6, verso 16. Allí nos habla de otras cosas también que aborrece el Señor: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, si miramos, realmente la Biblia es muy amplia en manifestar qué es pecado. Es demasiado claro. Y de pronto alguien que diga: es que yo no sé qué es pecado, si esto que estoy haciendo es pecado o no. Pues hay que adquirir conocimiento de la palabra de Dios y ahí nos damos cuenta qué es lo que aborrece el Señor. Y podemos ver una cuarta lista en Apocalipsis capítulo 22, verso 15. Dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Como factor común podemos mirar en esto, que en estas cuatro listas que acabamos de mirar, podemos ver que la primera consecuencia del pecado es la condenación eterna. Esa es la primera consecuencia y la más terrible para el ser humano, porque de pronto, como les decía, puede haber un deleite momentáneo en el pecado, pero ese deleite momentáneo no se compara con la consecuencia eterna, porque la consecuencia eterna es condenación. Mientras que de pronto en el no practicar el pecado, en abstenernos de pecar, puede haber algún sufrimiento, por decirlo así, porque nos cohibimos ante el pecado, y entonces uno dice: bueno, me tengo que cohibir a esto. Pero esa cohibición ante el pecado, ese agradar a Dios no pecando, nos trae una consecuencia eterna, pero una consecuencia buena, porque es la salvación, que un día estaremos cara a cara con el Señor. Gloria a Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, y mire que Espíritu está con E mayúscula, o sea que el que siembra para Dios, porque Dios es el que es Espíritu, del Espíritu segará, o sea, de Dios segará vida eterna. Por eso realmente nosotros personalmente, cada uno no es capaz de negarse al pecado si no es por una fuerza superior, y esa fuerza superior se llama Jesucristo. Él es el que nos ayuda para poder vencer el pecado, porque el pecado es una cosa tan terrible que el pecado esclaviza al ser humano, y el mismo ser humano no se da cuenta que está esclavizado por el pecado. Esa es una de las terribles consecuencias del pecado, la esclavitud. Un esclavo en el tiempo antiguo, mire lo que determina la esclavitud. ¿Qué era un esclavo en el tiempo antiguo? Porque se supone que en este tiempo, tan siquiera en nuestra cultura, no hay esclavitud, se supone. Pero un esclavo en el tiempo antiguo, en esas épocas anteriores, perdía todos sus derechos y ya no era una persona libre. Por tanto, el esclavo no tenía voluntad propia para escoger, sino que sus acciones y vida estaban limitadas a lo que su amo quería con él. Entonces imagínense ese panorama en cuanto al pecado. Usted no es libre, y estoy hablando de usted cuando es pecador, porque cuando conocemos a Jesucristo somos libres en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y entonces pierde su propio poder de decisión, porque aunque quiere decidir por él, no puede. El borracho toma cada 8 días, se emborracha, y en medio de su guayabo dice en su casa: no vuelvo a beber. Pero él no puede decidir. Lamentablemente no puede decidir, porque a los 8 días está otra vez bebiendo en contra de su propia voluntad, y trabaja toda la semana duro. Ustedes, que muchos de ustedes trabajan en el campo, ¿cómo será de duro uno toda la semana cogiendo café al sol y al agua? Y a veces, digo yo, el sol de pronto se tapan con un gorro,
pero uno debajo de un aguacero, de un lapo de agua y coja café y de pronto por allá bien lejos llena el costalito y otra vez de pronto recorrer, no sé, 15, 20 minutos, media hora, una hora con el bulto de café al hombro para ir a organizarlo, a secarlo, a organizarlo todo. Va y lo vende el sábado o el domingo y de una vez con ese mismo dinero que lo vendió, ese mismo dinero se lo bebe. Eso es lo que hace. Eso es muestra de la esclavitud. Las personas, conocemos de muchas personas esclavas de la drogadicción y entonces ya pierden el control de sí mismos y entonces cuando no tienen dinero para drogarse van y le roban hasta sus propios padres, se sacan las cosas de su propia casa para poder ir a comprar y cumplir con su amo que los tiene esclavos. Entonces es una consecuencia terrible del pecado. Aquel hombre que está lleno, o aquella mujer que está llenos de concupiscencia y dados al pecado, al adulterio y la fornicación, aunque quieren serle fiel a un hombre o a una mujer, no pueden, porque son esclavos de la fornicación y del adulterio. Esa es una consecuencia demasiado nefasta de aquellos que practican el pecado. Se vuelven esclavos de eso. El hombre obviamente no tiene capacidad para romper estas cadenas que lo esclavizan. Eso es unas cadenas impresionantes. Espiritualmente hablando, realmente son unas cadenas irrompibles en la voluntad del ser humano, pero solamente el poder del Espíritu Santo es capaz de romper las cadenas del pecado. Gloria al nombre de Jesús, gloria a Dios. Eso es un milagro. Son milagros que a veces no se valoran, pero son más importantes que ver cómo se levanta un paralítico, cómo el Señor sana un cáncer. Sí, eso es bueno, pero eso es parte de la vida natural y como he dicho en algunas ocasiones, de algo nos tenemos que morir. Pero qué bueno que el día que nos alcance la muerte, nos alcance siendo libres del pecado, de la maldad y siendo unos servidores de Cristo. Amén, gloria a Dios. Juan capítulo 8, verso 34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Porque a veces nos engañamos a nosotros mismos y creemos que tenemos el control de nuestra vida y no somos capaces. Nosotros no somos capaces de llevar el timón de nuestra vida. Este barco o lo conduce Satanás y sus demonios o lo conduce Jesucristo. Ya uno decide a quién quiere entregar el control. Amén. Si al amo que vino para matar, hurtar y destruir, o al amo que vino para darnos vida y vida en abundancia. Porque son las dos o los dos únicos caminos que hay. Yo no me puedo ir por el medio. O decido por el mal o decido por el bien. Amén. Entonces el pecado destruye la vida de los que practican. Paulatinamente uno ve cómo las personas se van destruyendo, los seres humanos se van destruyendo, y uno lo puede notar en las diferentes prácticas pecaminosas. Ayer miraba una foto, bueno, ni ayer, hace días he venido reflexionando. Uno en las redes sociales se encuentra con muchas personas que ha conocido durante años, y aunque ve unos que prosperan en el Señor, que siguen al Señor continuamente y se le sirven al Señor y montan fotos sirviéndole al Señor en los cultos, en sus eventos, también se encuentra con unos que uno dice: bueno, ¿y este qué le pasó? ¿Por qué tiene ese rostro tan desfigurado? ¿Por qué se ve así? Entonces ayer entré, estaba en Facebook mirando y vi un muchacho amanerado, sí se veía, con esas prácticas de homosexualidad. Y yo dije: este muchacho lo conozco hace años. Entonces, la curiosidad, entré a la foto que veía ahí y comencé a buscar fotos de años más atrás, hasta que encontré por allá fotos del 2019, cuando le servía a Dios, del 2018 montando fotos en eventos y se veía como una persona alegre, contenta, feliz. Y ahorita, 2018, 2019, pero comenzó como que a descuidarse y de verdad se ve el rostro como comienza a desfigurarse en el paso del tiempo. Hoy es una persona de esa comunidad LGTBI, se descuidó y volvió a la esclavitud del pecado. Y entonces les cuento eso porque no solamente lo vi en estos últimos días, lo he visto en varias personas, en otra muchacha, porque yo qué hago, práctica que cogí, cuando veo a alguien que no es creyente dentro de mis contactos de las redes sociales, yo lo elimino de mis contactos.
Y entonces, porque trato de que mis redes sociales no muestren nada raro, porque eso puede servir de tentación en algún momento para uno. Entonces uno tiene que guardarse todo eso. Una muchacha casi encuerada. Yo dije, esta muchacha, ¿qué hace aquí? Hice lo mismo, entré a la botica y comencé a mirar de ahí para atrás. 5 o 6 años atrás era una creyente y comenzó a descuidarse, comenzó a ser esclava del pecado y comenzó a notarse que paulatinamente fue perdiendo y fue destruyéndose. ¿Qué necesitamos nosotros? Todos los días cuidarnos, porque el pecado todos los días acecha. El pecado continuamente está acechando al ser humano. Por eso la palabra de Dios dice que crea estar firme, mire que no caiga. Aquí el pecado no respeta que a pastor o que a líder o que a esposa de pastor, no respeta a nadie. Busca la caída de cualquiera. Por eso necesitamos todos los días rendirnos ante nuestro Señor Jesucristo, reconocer que sin Él nada somos. Miren, vamos a mirar Proverbios capítulo 23, verso 29. Nos advierte que debemos alejarnos de cosas, por ejemplo, como la borrachera. La borrachera provoca un deleite, bueno, no sé por qué, pero uno ve que cuando alguien se toma una copita de aguardiente, hace así, uno dice, si le sabe maluco, ¿para qué lo consume? O sea, son cosas ilógicas. Yo, por ejemplo, he olido la cerveza y eso huele maluco, pero la gente feliz, y uno ve, pasa por las cantinas y la mesa llena de cervezas vacías y pagan lo que tengan que pagar por una botella de aguardiente antioqueño. ¿Por qué? Porque eso es parte de la esclavitud. Mire lo que dice Proverbios 23, 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Ahí está hablando del que va y se emborracha. Uno ve esas riñas que ocurren por ahí en esas rumbas, y eso cuando menos piensa sacan machete, el papá pelea con el hijo, el esposo con la esposa, y eso sí arman unas cosas y uno dice, qué tristeza el enemigo, cómo tiene esclavizadas a estas personas. Porque eso es lo que quiere el enemigo, destruir la vida del ser humano. Entonces, de igual forma vemos en la vida que aquellos que practican adulterio y fornicación también comienzan a dañarse. Personas que no son capaces de sostenerse con una misma pareja, de pareja en pareja, de pareja en pareja, porque están arraigados en su corazón el pecado del adulterio y la fornicación. Mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 7. O más que mirar el texto completo, porque son 20 versículos, nos habla precisamente de esa mujer que va y le busca el lado, esa mujer pecadora, que va y le busca al lado a un hombre para hacerlo caer. Mire lo que dice uno de los versos. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún a los más fuertes ha sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Debemos cuidarnos de todo eso. Realmente, mire lo que dice, hasta el más fuerte ha caído, porque detrás del deleite de la sexualidad muchos han desfallecido ahí. Hay poder en el nombre de Jesús. Necesitamos permitir que el Señor nos guarde de todo eso y nosotros sabernos librar, porque si uno mismo busca el camino hacia el pecado,
y se deja traer, en el caso de la mujer por un hombre, o en el caso del hombre por una mujer, inconversos que no conocen de Cristo, pero que lo único que son enviados por Satanás para destruir un hogar, ahí se nos complica la vida. En general, por eso debemos saber que el pecado es totalmente destructivo. Vamos a mirar Ezequiel capítulo 18, verso 20. Ezequiel capítulo 18, verso 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué muerte es? La muerte espiritual. Esa es la que le tenemos que tener miedo. Por eso dice la palabra de Dios: no teman al que mata el cuerpo. A ese no le tengan temor, y a ese es el que más le tememos. Usted ve una riña por ahí, una pelea, que están dando bala y usted sale a esconderse. Usted sale dicen por ahí el dicho: paga escondite a peso. Pero usted ve que va rumbo al pecado, ¿y por qué no corre? Somos ociosos porque decimos: no, perdemos esta vida. Entonces, que no, lo peor es perder la vida espiritual, la relación con Dios. De eso sí tenemos que tener cuidado. Amén. Porque el pecado lleva a la condenación eterna irremediablemente. El alma que pecare, esta morirá. Pero hay un remedio para el pecado. Y ahí es donde yo estudiando el tema, y yo decía: gracias, Señor, porque nos has dado una salida. Porque aunque hay tanto desastre, tanta maldad, tanta situación que nos puede afectar, te tenemos a ti. Amén. Gloria al nombre de Jesús. El deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos seamos salvos de la condenación eterna. Por ello estableció un medio para que podamos escapar de las consecuencias del pecado o de nuestros pecados. Porque pecadores hemos sido, pero hemos sido pecadores que nos encontramos con el que perdona pecados. Gloria a Dios por ello. Dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, verso 23. Mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y termina diciendo el escritor: Señor nuestro. Amén. Ya el pecado ahí tiene que hacer un alto, porque se encuentra con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se encuentra con el Dios Todopoderoso, y ahí Él no tiene poder. Ahí el pecado tiene que retroceder. Dios nos ofrece salvación de nuestras almas. ¿Sabe cómo? A través de la fe en Él. A través de la fe en Jesucristo, el cual murió por todos nuestros pecados, y en ese sentido nos dio salvación. O sea, la oposición del pecado es Cristo Jesús, el único que se puede oponer al pecado. Dios, como juez justo, demanda el castigo por el pecado, ya que el dejarlo sin castigo, el pecado había que castigarlo, sería un acto de injusticia, y Dios no es injusto. Entonces el pecado necesitaba un castigo. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Gloria a Dios por ello. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que usted tenga paz, Él murió. Tenía que haber un castigo. Él asumió ese castigo. Por eso dice la palabra: y por su llaga todos fuimos ¿qué? Curados. Gloria a Dios por ello. O sea, es que entender la obra maravillosa, majestuosa del Señor a favor del ser humano es lo que nos debe llevar a todos los días servirle sin reservas y sin condiciones, porque Él no condicionó su muerte en la cruz. Él fue y murió para darnos vida. Y entonces, por tanto, no se podía pasar por alto el pecado. Entonces, de allí que Cristo vino a esta tierra a pagar por nuestros pecados, para que nosotros fuésemos salvos a través de ese sacrificio. Hoy tenemos libre entrada ante el trono celestial por ese sacrificio. En la teología, que es el estudio pues de todo el tema de la palabra de Dios, hay un tema más que se considera dentro de la doctrina del pecado, y es la imputación. Imputar
significa atribuir algo bueno o malo a alguien. En este sentido, todos nuestros pecados fueron imputados a Jesús, quien pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Dice un teólogo llamado Charles, explica de una forma muy sencilla la carta de Filemón. Dice este escritor, leo textualmente: la carta a Filemón contiene lo que probablemente es la ilustración más bella de la imputación. Pablo le dice a Filemón que si su esclavo Onésimo debe algo, que se lo cargue a la cuenta del apóstol. En otras palabras, cualquier deuda de Onésimo que Onésimo pudiera haber contraído sería cargada a la cuenta de Pablo, y éste la pagaría. En forma similar, nuestros pecados fueron atribuidos, imputados, cargados a Cristo, y Él pagó completamente nuestra deuda. No debemos nada. Por eso, hermanos, debemos ser consecuentes a esto y cada día vivir para el Señor, cada día querer agradarlo más. De acuerdo con esta afirmación, entonces, existen tres tipos de imputación. Primero, la imputación del pecado de Adán a la raza humana. Ese fue el primer problema. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, el pecado fue imputado a la raza humana. Segunda imputación, la imputación de nuestros pecados que vinieron desde Adán ya pasó a Cristo. Dice la palabra de Dios, primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Gloria a Dios. Dice un escritor, otro teólogo, Lewis Schaeffer, lo que llama la sustitución del pecador por Cristo, ya que Cristo toma el lugar del pecador arrepentido y así es librado de la condenación. ¿A quién toma Cristo? Al pecador, no, al pecador arrepentido. Es diferente. Eso nada más dentro de la doctrina, cuando uno va y está enseñándole a alguien doctrina, de las primeras enseñanzas es el arrepentimiento. Y le enseña que el arrepentimiento es sentir dolor por haber pecado, sentir dolor por haberle fallado a Dios. Y ese arrepentimiento lo lleva a uno a querer acercarse a Dios, a cogerle asco al pecado. Y entonces hay una frase que yo utilizo mucho dando doctrina: el pecado, el arrepentimiento no es llorar, sino que es cambiar. Porque lloran muchas personas y eso le sale en lágrima. Hay muchas personas que son muy buenas para llorar, pero no cambian. Y aquí se necesita un cambio completo. Y la tercera imputación es la imputación de la justicia de Cristo al creyente. Entonces mire cómo es de bonito esto, porque viene en cadena. El pecado entró por Adán, y entonces por cuanto el pecado entró por Adán, pasó a toda la humanidad. Por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Vino Cristo y murió en la cruz del Calvario y nos imputó su justicia, nos atribuyó algo bueno. Amén. Y entonces, después de haber hecho eso, después de haberse imputado nuestros pecados, nos imputa su justicia. Y dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Dice también Lewis Schaeffer, llama esto de la adjudicación de la justicia de Dios al creyente en Cristo, y es en este sentido que la justicia de Cristo le es adjudicada al creyente para presentarlo santo y sin mancha delante de él, para que éste sea salvo de la condenación eterna. La palabra de Dios dice que es que Dios hace todo el trabajo. Ahí es donde yo digo, el evangelio es fácil. ¿Por qué? Porque Él hace todo. Él murió en la cruz del Calvario, Él pagó el precio. ¿Qué hace? Con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario nos lava, nos pone una nueva vestidura, nos hace nuevas criaturas. ¿Para qué nos hace todo eso? Para presentarse ese cuerpo, esa iglesia a Él mismo. Cuando uno está haciendo, no es normal porque Dios no actúa de manera normal. Si yo estoy cumpliendo años o estoy de alguna celebración, que ayer cuando vi que estaban, yo creí que se iban a acordar que hoy estamos cumpliendo un año de haber llegado a México. Y entonces cuando uno está cumpliendo años, uno mismo no se arma la sorpresa.
y uno mismo no se decora, uno dice, no, es que estoy cumpliendo años, entonces yo mismo me voy a organizar para mí mismo. Normalmente otro organiza lo de uno, pero en este caso Dios tuvo la capacidad para organizar su novia, para presentársela a él mismo. Una novia que antes no era novia, que estaba destruida. ¿Usted ha visto las personas, los habitantes de calle? Espiritualmente eso éramos. Uno le ve a un habitante de calle el cabello largo, el mugre pegado hasta que ya no más. Y entonces uno dice, no, qué cosa tan horrible. ¿Sabe qué hizo el Señor? Desnudó su brazo y nos cogió de allá, del lodo cenagoso. No le dio asco, sino que desnudó su brazo, nos cogió, nos compró a precio de sangre, nos lavó y nos puso en lugares celestiales. Nos dio honor, porque el Evangelio dignifica la vida del ser humano. Eso es lo que hace el Señor, nos dignificó. No miró si usted tenía dinero, si no tenía, si usted tenía estudios, si no tenía. Él no le importó nada de eso. Él lo único que le importó fue el amor que sentía por usted y por mí. Amén, gloria a Dios. Entonces, de esta forma Dios provee una solución para el estado de condenación en el cual el hombre se encontraba. Una solución, ya que si obviamente no se arrepiente, el ser humano no se arrepiente de sus pecados y no cree en el sacrificio de Jesús y que ese sacrificio es suficiente para salvarnos, entonces no habría nada. Hoy Él necesita, y eso lo hablamos esta semana, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él es capaz de hacer todo en nosotros. Amén, gloria a Dios. Por ahí un himno que me acuerdo en estos momentos, muy antiguo: todo en todo es Jesucristo, más que el mundo para mí. Él es todo en nosotros y en todo. Gloria a Dios. Por eso ese tiempo que nosotros dedicamos aquí, 1 hora o 2 horas, en sacar un tiempo para hacerle culto a Dios, no es nada. Yo diría, es más, nosotros no debemos esperar que haya la reunión el martes, el jueves, el sábado y el domingo. Debemos estar en continuo culto, en continua adoración de Él, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en todo momento, porque Él es merecedor de que nosotros nos rindamos completamente a Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Demos una alabanza al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Como cristianos, nuestros pecados han sido perdonados y hemos nacido a una nueva vida. El acto del bautismo es un acto de los actos más maravillosos que hay dentro de todo esto llamado Evangelio, que comienza la obra del Espíritu Santo a trabajar en la vida del ser humano, pero cuando llega allí o en un río donde toque, ocurre algo espiritualmente inimaginable, y es que allí la persona que era un pecador, que era un malvado, que era un perverso, muere al pecado y resucita para una vida nueva en Cristo Jesús. Allí todos los pecados son perdonados. Allí el Señor dice que coge todos los pecados y los manda lo más lejos posible de nosotros. Él se olvida de todos. Nosotros somos los que a veces nos acordamos de lo que hemos hecho y lo que pecamos y los males que hicimos hace muchos años, pero Él ni se acuerda. El enemigo le gusta a uno recordarle: se acuerda que usted era esto, pero Dios ni se acuerda. Amén. Amén. Por eso dice la palabra de Dios más: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A partir de ese momento que uno se bautiza en el nombre de Jesús, uno es una nueva criatura. Obviamente, Dios es el que nos capacita para buscar de Él, para tener una comunión con Él. Y por eso dicen: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sin embargo, esto no significa
que no volvamos a pecar, que ahí tenemos que tener nosotros una claridad, porque hay personas que comienzan el camino del Señor muy animados y por ahí algún tiempo, en algún momento, por algún motivo, algún descuido espiritual, pecan, y ese pecado los lleva entonces a que retrocedan totalmente y dicen, no, yo no soy capaz de seguir en este camino, y se van otra vez al mundo. Resulta que es que en nosotros sigue la naturaleza pecaminosa. Esa está presente en nuestra vida y el único que la sostiene aplastadita es el poder del Espíritu Santo, es el poder de nuestro Dios. Entonces debemos de luchar para alimentar nuestra espiritualidad y no alimentar nuestra naturaleza pecaminosa. El que alimenta los deseos de la carne, con seguridad terminará pecando. Yo esta semana hablaba con alguien y le decía sobre eso. O sea, si yo escucho música que me atraiga al pecado, voy a terminar pecando. Si yo entro a un celular y comienzo, como hombre, comienzo a ver mujeres desnudas, voy a terminar pecando. O sea, si yo mismo no comienzo a practicar cosas diferentes, no voy a obtener resultados diferentes. Voy a obtener el mismo resultado y voy a volver a pecar. Amén. Entonces el creyente debe despojarse de todo pecado. Efesios capítulo 4 verso 22. Esta es una lectura de 10 versículos, pero muy necesaria para que la tengamos presente todos los días. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, mire lo que dice para que lo entendamos, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado como según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Verso 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es que la palabra de Dios nos da la salida. Si uno no la toma, ya es culpa de uno. Ya es culpa mía si yo no asumo lo que he aprendido. Los que llevan años en el Evangelio, ¿cuántas veces no han leído estos textos? ¿Cuánto ha leído usted, Nicolás, esto? Muchas veces. No sé, 10, 20. Yo llevo 27 años, voy a cumplir de bautizado. Si en 27 años no he leído eso mínimo una vez por año, entonces si no obedezco, es culpa de Dios. Dios me dejó, Dios me soltó. No, yo me suelto de Él, porque Él nunca retiene a alguien que no quiere estar con Él. Amén. Gloria a Dios. En estos versículos entonces el apóstol Pablo nos enseña la manera de cómo los cristianos podemos vencer nuestra naturaleza pecaminosa y vivir realmente para Él, para Dios. Entonces vamos a mirar, y con esto vamos redondeando, unos puntos muy importantes que encontramos ahí, porque ahí se encuentran unos puntos bastante interesantes. ¿Qué fue lo primero que nos dijo? Sin ir a mirar el versículo, a ver si usted se acuerda, que yo inclusive resalté ahí. No se acuerda, ¿no? Es que ese es el problema nosotros, que no retenemos la palabra. De verdad, hay que retener la palabra. Nos dijo renovar. ¿Qué nos dijo que renováramos? Vamos al versículo, hermano Juan. Verso 22. 23, perdón. Y renovados en el espíritu de qué? De vuestra mente. Hay que renovar la mente. Necesitamos renovar nuestra mente. Renovando el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? Cuando venimos a Cristo, nuestra mente
obviamente está viciada por muchas cosas malas. ¿Por qué esas cosas malas están en nosotros? Porque las aprendimos en el mundo. Hay muchas cosas que aprendimos en el mundo y esas cosas hay que apartarlas de nosotros. Por eso es necesario renovar nuestra mente con principios divinos, con principios que encontramos en la palabra de Dios. Amén. Por eso es necesario que el cristiano lea la palabra. Un cristiano que no lea la palabra es un cristiano raquítico espiritualmente, que no mantiene energías y que fácil es el débil y fácil peca. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Es obvio que esta renovación de nuestra mente se hace a través del estudio de la palabra. No hay más. Necesitamos estudiar la palabra, ya que en ella podemos obtener el consejo oportuno y allí encontramos sabiduría y salvación. ¿Cómo se perfecciona el creyente? Por medio de la obra del Espíritu Santo. 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Resulta y sucede que uno de las labores de Pablo fue instruir a Timoteo. Timoteo era un jovencito, que conocedor de la palabra de Dios, y entonces le da este consejo: que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Qué lo pueden hacer sabio? Las Escrituras. ¿Sabio para qué? Ahí dice: para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y sigue diciendo: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y entonces, al ser la Escritura inspirada por Dios, eso es lo que necesitamos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Segundo aspecto que encontramos en esto que leímos ahorita en Efesios. Segundo aspecto: despojados del viejo hombre y que nos vistamos del nuevo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En el Antiguo Oriente, el hecho de mudarse de ropa era algo que no ocurría comúnmente. La gente andaba con su misma ropita siempre. Nada más cambiaba de ropa cuando había o una boda o una reunión especial. De resto siempre mantenían con su misma. En ese tiempo era como una bata, una túnica, una bata, y andaban con ella por un lado y para otro, y siempre la mismita. Se ponían algo diferencial cuando había una fiesta, o cuando se casaban, o cuando llegaban a la adolescencia, pero siempre mantenían como su misma vestidura. Ahora viene Pablo y le dice a los creyentes: cambien de ropa, cambien de esa ropa vieja que tienen y vístanse de la ropa que Cristo les ha creado, porque Él nos creó una ropa nueva, un vestido nuevo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Como cristianos debemos estar dispuestos a dejar atrás la vieja vida, porque esa vieja vida no nos sirve para nada. Abandonar las viejas costumbres, los malos hábitos, apartarnos de todas las tradiciones pecaminosas y enfocarnos en todo aquello que edifica nuestras vidas. Porque es que nosotros no podemos dejar algunas cosas y otras no. Hay prácticas y hay costumbres que no nos hacen bien. Inclusive a veces queremos vivir el evangelio como vivíamos la religión, y entonces tenemos cristianos religiosos, y la religión realmente nunca pudo hacer nada por nosotros. El único que ha podido hacer y seguirá haciendo algo por nosotros es Cristo Jesús. Amén. Tercero, sustituir los viejos vicios pecaminosos por los hábitos cristianos, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga
de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de agradar a los oyentes. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. A veces nos da tanta dificultad perdonar al otro, al prójimo. No, es que me ofendió, mejor dicho, yo no lo perdono. ¿Usted imagina que Dios hiciese lo mismo con nosotros? Nos debería dar pena, vergüenza con Dios. ¿Cuánto no le hemos fallado a Él y nos perdona? Para que usted venga a decir que no es capaz de perdonar una simple ofensa natural, por muy horrible que sea. Pero Él nos perdonó más. Es más, hay cosas que Él nos perdonó que nadie conoce, que las hicimos y que nos da pena hasta decir que hicimos esas cosas, nos da vergüenza. Uy, no, qué pena que se den cuenta que yo fui un asesino. ¿Y sabe qué hace Dios? Lo perdonó. ¿Cuántas personas no han sido pero malas? Y Dios las perdonó. Ahora, ¿quién es usted para decirle a otro, a su prójimo, no, yo no lo perdono? Por eso dice que no se ponga el sol sobre vuestros ojos. Si usted se siente ofendido por su prójimo, pues vaya y dígale, porque pronto su prójimo ni sabe que usted está ofendido o ofendida con él. Por eso la palabra de Dios es muy clara. Mire, cuando usted tenga algo o sepa que alguien tiene algo contra usted, deje su ofrenda en el altar, vaya, arregle y vuelve. Pero imposible, hermanos, que nosotros nos vayamos a condenar por un rencor en nuestro corazón contra alguien. Hay poder en el nombre de Jesús. Aprendamos a perdonar como Él nos ha perdonado. Amén. 4. Mantener plena comunión con el Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Esto es clave, porque sin la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida no hay nada. Caminar solos no podemos. ¿Y cómo se logra? Mediante la búsqueda continua del Señor Jesucristo. Hermano, usted cuando sienta, cuando vea que han pasado varios días y usted no ha sentido la presencia del Dios Todopoderoso, preocúpese. Porque el alimento del cristiano es la presencia de Dios, porque la gasolina del cristiano, lo que impulsa al cristiano es el poder de Dios. Un cristiano que pasa días, meses y no ha sentido la presencia de Dios es un cristiano que está peligrando que el enemigo coge y le dé 3 vueltas. Por eso necesitamos continuamente. Y ahora, como cantábamos, tengo hambre de ti, de tu presencia. Por un momento en tu presencia daría lo que fuese. Hay que hacerlo, hermanos. Hay que buscar de Dios continuamente, llenarnos del Espíritu Santo continuamente para que nuestra vida espiritual sea edificada. Obviamente, hermanos, tenemos que tener claro que si nos descuidamos podemos pecar, pero si pecamos no nos debemos echar al dolor, porque Dios de todas maneras ha provisto para nosotros esas herramientas que necesitamos en el momento donde haya alguna falla de parte de nosotros. Mire lo que dice 1 Juan capítulo 2 verso 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, primero dice, esto les escribo para que no peque. Pero, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El creyente debe esforzarse por vivir en santidad. Debemos esforzarnos por vivir en santidad delante de Dios. Pero si pecamos, no nos podemos quedar con el pecado ahí. Debemos acudir en arrepentimiento al Señor para confesar nuestros pecados. ¿Ante quién? Ante el pastor, ante Dios. Eso fue algo que inventaron por allá. El hombre por el hombre no puede hacer nada, pero Dios por el hombre lo puede hacer todo. Amén. Entonces necesitamos nosotros tener esa capacidad de reconocer nuestros errores, porque si usted y yo no somos capaces de reconocer nuestros errores, eso nos aleja de Dios, o nuestros pecados, nuestras faltas. Decía el escritor David: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque a veces inclusive ni nos damos cuenta. Por eso es necesario que todos los días saquemos tiempo de comunión con Dios en oración.
y podamos ir ante Él y decirle: Señor, mire, no sé si he pecado, si de pronto no reconocemos algo en lo que hayamos pecado, decirle: Señor, perdóneme por cualquier pecado que haya cometido. Y si sabemos y nuestra conciencia nos redarguye de algún pecado, también decirle: Señor, mire, yo sé que hoy hice esto, que hoy dije esta mentirita piadosa, dicen algunos, que de piadoso no tiene nada, o que hoy hice esto, o que hoy, porque muchas veces cometemos pecados en nuestro corazón que otros no se dan cuenta. Pensamos, permitimos que nuestra mente se llenara de pensamientos que podían, que nos pueden llevar a pecar contra Dios, y de pronto nadie se dio cuenta, pero Dios sí. Entonces ahí es donde necesitamos cuadrar de la mejor manera con Dios. Todo esto, hermanos, que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario a favor de nosotros, fue para librarnos del pecado, y que nosotros nos dejemos librar y nos mantengamos firmes en Él. ¿Sabe por qué? Porque vendrá una victoria final. Amén. Allá es donde nos debemos ubicar, en la victoria final. Por eso mi mirada no puede estar en las cosas pasajeras. Todo esto es pasajero, y yo no me puedo enganchar, no puedo permitir que mi vida quede aferrada al hoy, sino poner mi mirada ya al final. Romanos capítulo 15, verso 51. Yo les invito a que estén en sus pies y leamos esta parte final. Miren, hermanos, 15:51. Allá es donde debe estar usted ubicado. Sí, el pecado es desastroso, el pecado es lo peor que le puede pasar al ser humano, pero no nos quedemos en el pecado, quedémonos en lo que es mejor. Dios, Jesucristo, es lo mejor que le pudo haber pasado a la raza humana. Ese sacrificio en la cruz del Calvario es lo mejor que nos pudo haber pasado a nosotros. Y entonces dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria contra el pecado. Hermano, si usted peca es porque le está dando libertad a su naturaleza. Pero cuando le damos libertad al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios toma control de nuestra vida, y no hay nada que nos pueda vencer. Por eso también escribió alguien: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Somos más que vencedores. Por eso no nos debe preocupar el pecado, como: ay, es que me va a alcanzar el pecado. No, corra a los pies de Cristo, porque a los pies de Cristo encontramos todo. Hermanos, yo no sé por qué Dios nos permitió estudiar esta doctrina del pecado y tener estas tres enseñanzas sobre el pecado, pero con seguridad todos los que estamos aquí hemos estado luchando con algún tipo de pecado. El pecado nos ha querido alcanzar. ¿Y sabe qué debemos hacer en esta mañana? Decirle: Señor, gracias porque usted me dio salida, porque usted me abrió la puerta para poder escapar del pecado, de la maldad que me has echado. Y no sé si usted tenga algo que confesarle hoy al Señor, si tenga algo que arreglar hoy con Dios, si tenga hoy que tener una conversación muy seria con Dios con respecto a su vida espiritual. Pero hoy Dios le está haciendo un llamado a que lo reconozca como su único y suficiente Salvador, que lo reconozcamos como ese que fue capaz de vencer por nosotros. Y por eso es necesario que hoy ante Él hagamos una oración. Y si usted necesita venir al altar y arreglar con Dios, aquí está un altar que Dios ha permitido para que usted y yo nos postremos ante Él. Digamos: Señor, mi vida la quiero poner en tus manos. Yo quiero que tú me permitas esconder mi vida en ti, que podamos esconder nuestra vida en Él. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, Padre.